Saludos paramélidos de la familia de los mamíferos marsupiales. Esta vez les vengo con otro temilla que considero interesante de repasar y que mucha controversia ha generado a lo largo de los últimos años. Me refiero a la diferencia de lo que son los remasters y remake, junto con ports, reboots y distintas versiones de un título. Es un temilla que más que traerles la respuesta definitiva, pienso abrir un debate en la caja de comentarios, porque si bien algunos juegos sabemos diferenciar entre todas estas ramas, algunos son híbridos entre dos o incluso más casos de estas diferencias, que a su vez serían similitudes. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Pero Lucas, hay muchos videos que te lo explican muy bien. No, cállese. Igual, o no suelen justificarse del todo bien, o es muy conveniente para el youtuber en cuestión, dejando a sus seguidores aún más confundidos que antes. Así que lo único que voy a hacer es aportar mi visión acerca del tema. Considero que hay una confusión muy grande, un punto de inflexión bastante notorio desde que se anunció un juego específico que se inventaría un término que confundiría hasta los mismos creadores del título y con ello prácticamente a todo el mundo. Hasta hace unos años, a finales de 2016 para ser exacto, a los que somos fans de Crash Bandicoot nos llegó una noticia muy especial. Crash regresaría de dos formas al mundo de los videojuegos después de muchos años. Uno de ellos sería que formaría parte del cast de Skylanders como sensei del elemento vida, y la otra solo fue de manera anunciada, que llegaría la trilogía original full remasterizada desde cero para el siguiente año, confundiendo a muchos sobre qué esperar de dicho título o títulos. ¿Confundir a muchos dije? Nos confundieron a todos, especulando sobre cómo sería tratada la trilogía original en la generación anunciada. Esto abrió el debate y la discusión sobre el estado actual del personaje en ese momento, y también de su futuro, haciendo varias comparaciones entre remasters de otros sistemas y de la misma Sony PlayStation 4. Confusión que no hizo más que empeorar con el tiempo, por las erráticas respuestas de los encargados de este remaster, quienes eran Vicarious Vision. Y más que error, considero un gran acierto haber llamado Remaster Plus a este conjunto de juegos que ahora conocemos como Insane Trilogy. Acierto de doble filo para la popularidad del mismo, ya que se mantendría por mucho tiempo una discusión en distintos medios y foros el especular de por qué sería un remake o por qué sería un remaster según varios puntos de vista, porque el término de Remaster Plus se lo sacaron prácticamente del ojete, o que dicho término existe de manera legítima pero de forma impopular, pero que no se aplica a este caso como se vería más adelante, ya que es un remake, pese a quien le pese e intente argumentar lo contrario. Ahora, el lado oscuro de la triquiñuela deriva el concepto remaster a cualquier pendejada hecha desde cero que conserve cierta similitud en jugabilidad y elementos ubicados en los mismos lugares para cualquier juego, haciendo mucho daño a la auténtica definición de lo que es un remaster y la delgada línea que separa un remaster de un remake. Y desde entonces, el concepto fue amoldado al beneficio de tu youtuber ultra gamer favorito de turno, o de la mismísima prensa especializada en los videojuegos, que no hace más que seguir mareando a los consumidores con sus términos que en varias oportunidades no coinciden en sus propios conceptos y en otras ocasiones hasta se llegan a contradecir. Y bueno, y después de esta larga introducción al concepto de un problema que es más grave de lo que parece, entre muchas comillas, procederé a decir lo que me parece personalmente cada una de las definiciones de estos tratados a un título. Empecemos por el más básico, el remaster. Un remaster es tomar un juego de una pasada generación, subirle la resolución y las texturas, o cambiarlas por unas en alta definición, un suavizado en las animaciones y la tasa de fotogramas. Y bueno, poco más. Básicamente no se agrega ni quita nada de lo que es el juego base, aunque algunas desarrolladoras se toman ciertas libertades de agregar efectos visuales y decorados a sus entornos para que sea más agradable a la vista del espectador, como pasto en zonas boscosas, pero poco más que eso. Ejemplos: The Legend of Zelda, Wind Waker HD, Uncharted HD Collection, Jak and Daxter Trilogy, el Shadow of the Colossus para PlayStation 3, los remasters de Rare Replay como Banjo-Kazooie, etc. Aquí no hay que dar muchas explicaciones, siguen siendo los mismos juegos, pero que presentan una mejor calidad de imagen.
Una vez terminado con ese término, vamos un escalón más arriba, que sería un remake. Un remake es tomar un juego también del pasado, pero utilizarlo como base para empezar su recreación desde cero, respetando la filosofía y la esencia del juego original. Puede presentar variaciones en la jugabilidad, físicas y el manejo de la cámara incluso, pero siempre partiendo desde la base y el concepto del juego original. A pesar de que estemos jugando al remake de un juego, más o menos tendríamos que saber qué situaciones se presentarían en el mismo y ver las diferencias con el juego original. Por ejemplo, tenemos el Tomb Raider Anniversary, el propio Insane Trilogy, usan el motor de Skylanders y usan el Crash Bandicoot 3 como base para unificar los tres títulos, Resident Evil 1, 2 y 3 Remake, que los últimos dos ya nos dan la vista en tercera persona a diferencia de la cámara estática. Y por último, antes de pasar al caos y al verdadero embrollo de términos y mezclas de conceptos, tenemos a los reboots. Los reboots también toman un juego de una generación o varias generaciones anteriores y los usa como base para contar una historia alternativa que involucra al personaje o personajes principales del juego original. Por lo general, esta clase de juegos comienza con el génesis de un personaje o historia como concepto principal y parte de ahí para contar su propia versión, coincidiendo en algunas cosas o casi nada, pero respetando una que otra cosilla del original al mismo tiempo. Para estos casos están los Tomb Raider hecho por Square Enix, Silent Hill Shattered Memories, el Devil May Cry que cuenta con su propia historia de orígenes aunque se descarte del canon, el Castlevania Lords of Shadow que contó con una interesante trilogía y Ratchet & Clank del PlayStation 4 que parece un remake a primera instancia, pero el origen de muchos acontecimientos es distinto, que irónicamente tiene muchos elementos y referencias a juegos posteriores de su primera entrega que al final terminas preguntándote qué está pasando. Ok, una vez repasadas estas definiciones, quisiera empezar a mezclar un poco de todo y cuestionar qué es qué cosa en juegos en concreto. Algunos tienen una respuesta fácil y obvia, pero otros entran en terreno algo delicados donde hay una delgada línea entre remake, remaster, port, versión, etc. Empezaré por Conkers Live and Reloaded, un juego criticado, bla bla bla, no es el tema de este video. Es un juego que se lanzó para la consola Xbox y usa como base el juego de Conkers Bad Fur Day de Nintendo 64. En animaciones y lugares se usan prácticamente los mismos assets y demás, pero con un lavado de cara y un par de elementos gráficos agregados para que el juego luzca precioso y adaptado a su tiempo. Podríamos decir que es un remaster, ¿no? Y yo quiero saber por qué a pesar de todo eso se le dice remake, mientras que a juegos como Crash Insane Trilogy, Spyro, Reignited Trilogy, Medieval, se los sigue considerando remaster como dije anteriormente, si es que están hechos desde cero, de inicio a fin. Y recuerden que esto no lo digo yo, sino la prensa y los usuarios super gamers. Bueno, muchas veces es por culpa de las empresas, pero que la misma prensa y los canales especializados podrían corregir, sin embargo parecen no darles importancia. Otro caso similar de remaster que se toma como remake tenemos a The Legend of Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask 3D para la consola 3DS. Podríamos estar hablando tranquilamente de un remaster, pero no, otra vez los medios se pasan nombrando estos títulos como remake. ¡Ay, pero está en 3D! ¿Y los que tienen 2DS qué? Siguiente, ¿hay remasterizaciones que convierten a juegos en remakes? Pues mira que no tengo la respuesta, pero me resulta curioso un caso especial como lo es el Street Fighter 2 HD Remix, que si bien se presenta como un remaster del juego arcade, el juego está completamente hecho desde cero e intenta imitar al juego original. Sigo. Un juego que empezó como exclusivo de Nintendo 3DS se porteó a consolas más potentes, como es el caso de Resident Evil Revelations o Revelations, y muchos sabemos cuáles son las capacidades de la consola. Es imposible traspasarlo tal cual de polígonos y texturas hechos para una pantalla de 240 a un televisor de alta definición. Así que más que port, estamos hablando también de algo más que un simple remaster. Estamos hablando de quitar todos los elementos del minimapa de la segunda pantalla del 3DS para reutilizarlos de otra manera, rehacer algunos modelos y entornos, adaptar controles. Aquí estamos hablando de una mezcla
implica de todo un poco. Algo que sí entendemos son las reediciones de un título, porque antes de las actualizaciones es lo que había, como las 800-500.000 revisiones del Street Fighter 2. Y otro caso que más o menos queda claro son las versiones Deluxe, Director's Cut y ediciones definitivas de un juego, que no precisamente tienen que ser un remake, remaster, sino una versión completa ya actualizada de un título que podría salir incluso en el mismo sistema de su juego base, y que sirva como alternativa para aquellas personas que no pudieron pagar por actualizar su juego base o agregar contenido descargable a las mismas a través de microtransacciones. Esto por lo general pasa en juegos que tienen multijugador. Y bueno, solo dejo estas cosas al aire porque tampoco es que sean vitales a la hora de remarcar qué es remake, qué es remaster, port, si un port es remake, remaster, remake, lo que sea. Cosas que jamás lograremos entender del todo, ya que de igual manera en alguna que otra ocasión lo diremos mal. O que los desarrolladores se ponen en plan troll y hacen juegos cuyos elementos que convierten a remasters en remakes y ports en remasters. O te hacen la vida imposible llamando un remake Remaster Plus. Como ya dije, cosas que jamás lograremos entender del todo. Pero que recalco, es algo muy interesante. ¿Vos tenés en mente algún juego que te cause estos conflictos? Por favor no dudes de comentarlo para ayudarnos entre todos a resolver la incógnita o causar aún más embrollo y que estos conflictos no terminen nunca. Bueno, espero que el video les haya entretenido. De ser así no olviden dejar su like y suscríbanse si es que no lo están, para brindarles contenido variado. Mis redes sociales y páginas donde subo dibujos los encontrarán en la descripción. Sin nada más que decir, yo me despido. Un saludo a todos. Chau chau.